Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando las espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Cómo entró en la casa de Dios, en el templo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Normas, prejuicios, indicaciones, restricciones. Encontramos un sinnúmero de estas realidades en nuestra vida. Y siempre hay quien tenga la palabra en el momento apropiado para cuestionar. Puede que sea una curiosidad sana para querer comprender el porqué de las cosas. Es verdad que a nosotros nos puede acontecer que nos acostumbramos a ver hacer y aprendemos a hacer y no tener conciencia del porqué. Sin embargo, hay una realidad que diríamos nosotros que supera cualquier tipo de investigación. El que toma un alimento se supone que es porque lo necesita, porque le gusta, porque tiene hambre. Y es la condición que viven ahora los seguidores del Señor. De hecho, deberíamos tener la libertad y la oportunidad para poder realizar cualquiera de estas acciones en presencia y en compañía del Señor. Todos nos van a pedir a nosotros ser transparentes, ser claros, no tener nada que ocultar. Y mucho menos una necesidad física, como es lo que el Señor ahora ve, descubre y manifiesta a los otros. Ya que algunos vienen a pedir una explicación por qué hacen lo que no está permitido. De hecho, hay muchas cosas permitidas que no deberíamos hacerlas. Y el mundo va pidiendo leyes, va pidiendo aprobaciones. Algunas cosas se han vuelto de aquellas normales según la forma de comportarnos en la sociedad y en el mundo, que no camina en presencia de Dios, que ignora la presencia del Señor y que no quiere siquiera asumir una responsabilidad frente a Él o ante los demás. Esa gente que a veces cree tener más autoridad que nosotros nos cuestiona, y el Señor tiene una respuesta aclaratoria y formativa. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido un sábado? Ahora el Señor quiere hacerle recordar el para qué fue la creación y por qué nos movemos en el tiempo. Aún con la encarnación del Señor se habla de que el tiempo se había cumplido y en ese cumplimiento del tiempo el Señor se hizo carne. El mismo Señor vendrá a transgredir una ley cuando nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Recordemos que muchos de nosotros tenemos esa capacidad de criticar y de enjuiciar a los demás, sobre todo cuando se habla de una interacción corpórea y de la asimilación o incorporación de alguien a nuestra vida. Ya esta es una indicación que el Señor superará y que dejará muy lejos aquellos prejuicios de otros. Sin embargo, quedémonos allí, en las espigas que van arrancando los discípulos del Señor y van comiendo en el camino. Nosotros sabemos que tenemos que nutrirnos y que en este caminar, en el seguimiento del Señor, aunque tengamos que a veces hacer algunos esfuerzos, algunas prácticas ascéticas, algunos ayunos, necesitamos fortalecer el cuerpo. No podemos hacernos a la ilusión de que si Él está aquí, entonces nosotros no vamos a tener que sentir las necesidades naturales. Esas llegarán y nos acompañarán durante toda nuestra existencia. El hambre, la sed, el frío, el deseo de un afecto, de una compañía, de una palabra, la necesidad de alguien que nos respalde, que nos fortalezca, nos dé seguridad, que esté a nuestro lado como lo está Jesús con sus discípulos. Alguien que nos dé una palabra también para poderle dar a los otros en el momento que seamos cuestionados.
Es la misma palabra la que sale ahora a hablar y a indicar. El Señor recuerda que el tiempo nos ha sido ofrecido para que en Él construyamos, para que en Él crezcamos, para que en Él manifestemos lo que somos, para que en Él descubramos al Señor y para que en Él podamos ganarnos la vida eterna. De tal manera que esta limitación, si no es de verdad con la certeza de que vamos a agradarle al Señor, conviene no hacerlo. El Señor traerá también a la memoria una transgresión de aquellos del tiempo pasado, la que David realizó cuando entró al templo y tenía hambre él y sus seguidores y estaban en peligro. Y fue justamente el pan que encontraron en el templo el que les sirvió para adquirir fuerzas para protegerse. Que ese pan que el Señor nos da se convierta también para nosotros en el más deseado elemento y alimento para nosotros y en el que más nos fortalece, en el que más nos nutre, en el que más tenemos frente a nosotros.